Dígale: Padre, háblame, habla mi corazón, habla mi vida. Enséñame, Señor. Yo no vine a perder el tiempo a este lugar. Yo no vine solo por costumbre. Dígale: yo no vine solo por una rutina religiosa. No vine por miedo a que me pase algo, sino vengo porque tengo hambre de ti, Señor. Vengo porque quiero conocerte, vengo porque quiero adorarte. Vengo porque es un privilegio estar en tu casa. Vengo porque es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. El día de hoy, Señor, habla a nuestro corazón. Hoy abrimos nuestros oídos y disponemos nuestro corazón para oír y entender y hacer tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No dejes de obedecer los mandatos del Señor tu Dios. Es el consejo de hoy. Hemos terminado, vamos a despedirnos. No dejes de obedecer los mandatos del Señor tu Dios. Ahorita le voy a dar el fundamento para ese título. Esta semana, estando orando, el Señor habló a mi corazón de hablar de este tema. Quiero hacer unas preguntas. ¿Hay alguien que quiere vivir? ¿O alguno se quiere morir para orar por usted y decirle: Señor, llévatelo en este momento? ¿Hay alguien que quiere vivir? Segundo, ¿hay alguien que quiere vivir, pero vivir bien? Porque ¿de qué sirve vivir si vivimos mal? Ahora, ¿hay alguien que quiere vivir bien y vivir larga vida? Algunos se quieren quitar la vida porque no viven bien. Pero si tú vives bien, vives y vives bien, pues deseas larga vida. No le tenemos miedo a morir, pero decidimos vivir para cumplir los propósitos de Dios. Pregunto, bueno, antes de preguntarte algo más, quiero darte la receta para aquellos que quieren vivir bien y vivir mucho. Y la encontramos en Deuteronomio capítulo 5, versículo 33. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que han de poseer. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. En pocas palabras, obedece lo que Dios te ha mandado. Ahora, ¿hay alguien que quiere que le vaya bien en la vida? ¿Hay alguien que quiere que le vaya bien en la vida y que le vaya bien a sus hijos? ¿Hay alguien que quiere que le vaya bien en la vida, que le vaya bien a sus hijos mientras usted vive y cuando se muera le siga yendo bien a sus hijos? Obedece. Es la receta. Obedece. Como aquella señora que le dijo a su hijo cuando se iba a casar: hijo, te voy a dar una recomendación para que no pelees con tu esposa. Son solamente 4 letras: O-B-D-C. Pero ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien junto con tus hijos mientras vives, para disfrutar con ellos? Pero aparte quieres vivir, quieres que después de que tú no estés, ellos sigan viviendo bien. La solución es obediencia. Vamos allá a Deuteronomio capítulo 5, perdón, Deuteronomio 4:40. Y guarda, cumple, obedece, es lo que quiere decir la palabra guarda, sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová te da para siempre. Te vaya bien a ti, te vaya bien a tus hijos después de ti, y vivas muchos años para disfrutar ese bienestar. Si usted ha leído Deuteronomio 28, del capítulo, del versículo 1 hasta el versículo 68, que no lo voy a leer porque si no nos vamos, imagínense 68 versículos ahorita. Del capítulo 1, de Deuteronomio 28:1 hasta el 68, habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones o las consecuencias de la desobediencia. Del versículo 1 al versículo 14 habla de lo que son las bendiciones de obedecer a Dios. Y del versículo 15 al 68, que son muchos más, habla de las terribles y lamentables consecuencias de desobedecer a Dios. Por ejemplo,
hablando de las consecuencias de obedecer a Dios, las bendiciones, el Señor les dice cosas como estas: tus ciudades y tus campos serán benditos, tus hijos serán benditos, tu salario y tus ganancias serán benditas, tus bienes serán benditos, todo lo que hagas será bendito. Tendrás capacidad de ahorrar, almacenar granos, serás pueblo de Dios y asombrarás a otros pueblos, serás próspero, te bendecirá con hijos, animales y cosechas, lluvia a su tiempo, bendecirá la obra de tus manos, prestarás y no pedirás prestado, serás cabeza y no cola, estarás en la cima y nunca por debajo. Pero dice todo esto si obedecieres atentamente los mandamientos que Jehová tu Dios te da y los pusieras por obra. Ahora, cuando tú lees, que por cierto les pido que lo lean hoy en la noche antes de dormir para que tengan pesadillas, del versículo 15 al 68 nos dice las maldiciones y las consecuencias graves y lamentables de la desobediencia. Todo lo contrario a las bendiciones de la obediencia. Habla de maldición, desorden, frustración, destrucción, enfermedades degenerativas, fiebre, inflamaciones, sequía, pestes, calamidades, cielos cerrados, tierra dura que no da cosechas, locura, ceguera, llagas, tumores, pánico, opresión, asalto, problemas familiares, esclavitud. Otros comerán el fruto de tu trabajo, trabajarás mucho y ganarás poco. Hijos en cautiverio, plagas, tendrás que pedir prestado siempre, serás cola y no cabeza. Tendrás hambre, tendrás sed, desnudez, carencias, llegar al grado de comerte a tus hijos. Y sucedió en el tiempo de Samaria, en el tiempo donde Samaria estaba sitiado, dos mujeres se comieron a uno de sus hijos. Y una le dijo a la otra: vamos a comernos a mi hijo y mañana nos comemos al tuyo. Y se echaron al pobre niño, el chiquito. Pero cuando llevan a matar a la otra, dijo: no, mi hijo no. Y van con el rey y le dicen: oye, ayer comimos el niño de ella y hoy deberíamos comer el de ella. Y el rey quedó impotente ante esa situación. Todo eso se cumplió sobre Israel, pero Dios se lo advirtió. Amados, cuando vemos esto, leemos del versículo 1 al versículo 14 las bendiciones que vienen como consecuencia de obedecer a Dios, y leemos del versículo 15 al 68 las maldiciones y las consecuencias por lógica, por sentido común. ¿Qué decidimos? Voy a obedecer. Pero ¿por qué terminamos desobedeciendo? ¿Por qué aún y a pesar de que sabemos lo que puede venir, desobedecemos? Mira que está a tu lado, no pongas cara de santo, que Dios te conoce bien. Todos de alguna manera tenemos un área donde batallamos para obedecer. Y a veces hemos caído en la desobediencia, aún sabiendo todo lo malo que puede venir. O sea, por sentido común, ¿qué elegirías? ¿Las bendiciones del versículo 1 al 15 o las maldiciones del versículo del 1 al 14 o las maldiciones del 15 al 68? ¿Cuáles eliges? Pues ni loco elijo las otras. Bueno, aún que otro loco que haya venido esta noche, no sé, porque no cree. Pero por lógica, yo como creyente y teniendo fe en Cristo y en su palabra, pues doy por sentado que yo voy a obedecer para tener las bendiciones y no las maldiciones. El día de hoy yo envié un versículo a mis devocionales. Por cierto, ¿alguien lee mis devocionales? Los que no, arrepiéntense, pecadores. Si tú estás leyendo el devocional de otro pastor y no lees el mío, arrepiéntete. Primero hay que comer la casa y luego comemos de otra casa. Amén. Yo tengo que enseñar porque yo todos los días hago un devocional, porque yo todos los días le mando una palabra: el pan de cada día. El pan de cada día. Dios me habla a mí y luego yo lo pongo para ustedes. Y bueno, el día de hoy mandé un devocional basado en 1 de Crónicas 28:8. Mire lo que dice. Es un encargo que David le hace al pueblo el día en que decidió anunciar que su hijo Salomón iba a ser el rey, lo iba a heredar, pero además que David le estaba entregando los planos para construir el templo del Señor, porque a David no se le permitió construirlo, pero David preparó planos, preparó materiales, preparó todo para que su hijo no batallara e hiciera el templo. Bueno, ese día David se para frente a la asamblea y les dice lo siguiente en el versículo 8: así que ahora, con Dios como nuestro testigo y a la vista de todo Israel, la asamblea del Señor, les doy este encargo: asegúrense
cuiden, asegúrense. Tienen que estar seguros de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios, para que esta buena tierra, porque ya habían poseído la tierra que Dios les había prometido, y David estaba pasando por un tiempo de paz impresionante. Habían acabado las guerras, había vencido a todos sus enemigos le servían. Dijo, estamos en un buen tiempo y estamos en una buena tierra, así es de que asegúrense de obedecer los mandatos del Señor para que esta buena tierra siga en su posesión, como diciendo, si no lo hacen se las van a volver a quitar, y la dejen para sus hijos en herencia permanente. O sea, los buenos tiempos que tienen ahora, la posesión, las bendiciones que están gozando ahora, que permanezcan para siempre y que las hereden sus hijos. ¿Cuántos dicen, no, yo quiero eso? Pero la condición es asegúrense, dijo, de obedecer los mandamientos del Señor. Y yo reflexionaba en esto y ponía algo como esto: si estás pasando por buenos tiempos, ¿cuántos están pasando por buenos tiempos? No siempre los tiempos son malos. Si estás pasando por buenos tiempos y deseas sean permanentes, y si además quieres heredarlos a tus hijos o a tus descendientes, sigue este consejo: no dejes de obedecer los mandatos del Señor tu Dios. En la Biblia aparece 237 veces la palabra obediencia relacionada con el acto de obedecer. O sea, como 237 veces dice el Señor, obedece, 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 obedece. Una y otra vez el Señor repite, obedece. Si obedeces, asegúrate de obedecer, guarda. Ahora, yo he llegado a la conclusión de que la obediencia que yo le tengo a Dios no le afecta a Dios, me afecta a mí. O la desobediencia que yo le tenga a Dios no le va a afectar a Dios, me afecta a mí. Si yo obedezco a Dios, Él no va a ser más grande, Él ya es grande. Si yo no obedezco a Dios, Él no va a dejar de ser Dios. Él nunca dejará de ser Dios. Si yo obedezco a Dios, el beneficiado soy yo. Y si no obedezco a Dios, el perjudicado soy yo. Y Dios no pone sus mandatos como para demostrar que Él es Dios. No necesita demostrarte a ti que Él es Dios, o porque es un narcisista que quiere que todo el mundo le sirva, o un ser egoísta que quiere tener súbditos ahí, la gente subyugada. No, todo lo que Dios dicta, todo lo que Dios manda, todo lo que Dios pide es para nuestro bien. Y yo estoy seguro que aquí vemos muchos testimonios de que hemos obedecido a Dios y estamos bien. Pero también hay testimonios de que hemos desobedecido a Dios y nos ha ido mal. Porque el Dios que nos hizo, el Dios que nos conoce, sabe cómo funcionamos. Y Él tuvo que hacer un código de conducta. Si no hace un código de conducta, nos matamos. Es como si no hubiese una ley de vialidad, nos matamos. Si con semáforos nos matamos, sin semáforos nos matatáramos. ¿O no? Gracias a Dios por las leyes de vialidad. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Aunque a veces cuando vas tarde al trabajo no quisieras que estuviera esa ley. Pero si no estuviera esa ley, ¿cuánta muerte habría? Gracias a Dios por las leyes civiles, porque de alguna manera nos ayudan a no vivir en anarquía y destruirnos a nosotros mismos. Cuando Dios ve que el hombre que creó cae en pecado, tiene que regular su conducta. Antes del pecado, el hombre solo conocía el bien. Cuando entra el pecado, ahora se conoce el bien y el mal, y la inclinación iba a ser hacer el mal. Y Dios dijo, tengo que regular su conducta, si no se matan, se autodestruyen. Y Dios establece en su palabra los mandamientos, las leyes, los estatutos, las ordenanzas del Señor, no para su beneficio, para el nuestro. Y si yo me doy cuenta de que es para mi beneficio, ¿por qué batallo tanto a veces en obedecer? No se me queden viendo como que soy el único pecador que hay aquí. Voltea al que está a su lado, dígale, detrás de esa carita, ¿quién sabe qué habrá? ¿Por qué? Si sabiendo que me va a ir mal, si hago mal, termino haciendo mal. Si sabiendo que haciendo el bien me va a ir bien, no hago el bien.
Si sabemos que obedecer nos da vida, buena vida, larga vida, nos va bien, le va bien a nuestros hijos en el presente, le va bien a nuestros hijos en el futuro, acarrea tremendas bendiciones, agradamos a Dios, ¿por qué será que batallamos? ¿Quién se identifica con esto en algún área de su vida? Los que no dijeron amén pasen a arrepentirse por mentirosos. Porque en alguna cosa batallas, ¿o no? No se me queden viendo pecador. Bueno, vente a predicar tú, ándale. Hemos superado muchas áreas en nuestra vida y quizá obedecemos el 99%, quizá. Ojalá lleguemos a ese nivel, pero con el 1 que no estemos obedeciendo hay problema. ¿Por qué batallamos? ¿Por qué batallamos? Quizá hay muchas cosas que ya hemos vencido, pero esto puede identificarnos con algo con lo que ahora estamos luchando. Mire, ¿por qué me atrevo a decir que el más chimuelo mastica fierro aquí? Y que el más pelón se hace trenzas aquí. Porque a Pablo le pasaba. Y Pablo era Pablo, San Pablo, el siervo, el apóstol de Cristo, el hombre que escribió gran parte del Nuevo Testamento. Mire las palabras de Pablo cuando reflexiona sobre el batallar para obedecer. Él decía: yo batallo. Lo encontramos en Romanos 7, versículo 18 al 25. Lo voy a leer en la NTV porque me gusta como dice. Yo sé que en mí, dice Pablo, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Voltea al que está a su lado y digo: si Pablo no existía nada bueno, pues tan menos, mano. Y luego dice: quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios. O sea, él decía: yo amo los mandatos de Dios, los amo. No estoy en contra de ellos, no los aborrezco, sé que son para mi bien. Amo la ley de Dios con todo mi corazón. Pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y mire esta: soy un pobre desgraciado. Así dice la Biblia en la NTV. En la versión 60 dice: miserable hombre de mí. Soy un miserable. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y muerte? Después hace un alto y dice: gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, porque Él fue el mismo que escribió: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero después dice: así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios. Sí quiero, la amo, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado. Y así hay mucha gente en las iglesias. Aman la ley de Dios, quieren obedecer la ley de Dios, pero no lo hacen. No pueden. Sabemos las consecuencias de desobedecer y vamos como ovejas al matadero. ¿Por qué? Pregúntenme. No, con esas ganas no lo voy a contestar yo. Pues no sé. Ay, mire, dice Pablo: quiero hacer lo correcto pero no puedo. Quiero hacer lo bueno pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal pero igual lo hago. No puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios, pero hay otro poder en mí que está en guerra con mi mente. En mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa soy esclavo del pecado o de la desobediencia. ¿Se identifican ustedes, jóvenes, con esto? Si ustedes escuchan este mensaje, ustedes pueden salir libres el día de hoy. ¿Pasa lo que estoy diciendo? ¿Has llorado porque quieres ser libre pero no puedes? ¿Te has sentido impotente?
Ustedes en un área, pero otros que estamos aquí en otra área. ¿Sí o no? Quizá no estamos atados a un vicio, pero quizá a un mal hábito, a una falta de perdón, a pornografía, a ira, a resentimiento, a falta de perdón. Y tú has dicho más de una vez: Señor, quiero, pero no puedo. Quiero hacer el bien, pero termino haciendo el mal. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? En predicaciones anteriores yo he enseñado algunas cosas por las cuales batallamos, y no es el punto, porque apenas estoy dando la introducción del mensaje. Pero por ejemplo, hemos hablado de que tenemos una lucha contra el diablo. El diablo hace su trabajo. Estamos en guerra con las tinieblas, y hay quienes no pelean la guerra contra el enemigo y ceden a sus deseos. Y el diablo domina. Tenemos una lucha en nuestra carne. Nuestra naturaleza pecaminosa tiende a la desobediencia y a veces terminamos cediendo a ella. Hay una guerra en la mente. ¿Sabes que una de las causas por las que no podemos vencer a veces por una fe voluble o débil? Hoy crees y mañana no crees. O crees para lo que te es fácil, pero no para lo que te es difícil. O crees para lo que otorga beneficios, pero no para lo que otorga compromisos. Y una fe como esa no puede vencer el pecado, porque la fe debe ser completa. Y por eso a veces no podemos vencer. Vivimos en una lucha constante por nuestra fe. Dice la Biblia que contendamos. Judas dice, Judas el bueno, ¿ok? Dice: contendamos ardientemente por la fe. Pablo le dice a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Vivimos en un mundo que la característica principal en la cultura de este mundo es desobedecer a Dios. No le importa al mundo obedecer a Dios. No le importan las consecuencias, a lo mejor ni las saben. Y entonces la tendencia del ser humano es hacer lo malo, y quieras que no, estar en este mundo nos afecta, porque todos estamos aquí. Y de alguna manera esa cultura, ese ambiente a veces nos afecta, porque vivimos en un mundo que desobedece a Dios, y a veces por eso no podemos vencer. A veces no vencemos porque la obediencia a veces requerirá sacrificio, y algunos no queremos sacrificar. Requerirá hacer morir el pecado, crucificar la carne, como Pablo dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, pero Cristo vive en mí. Hacer morir lo terrenal, pelear la batalla. Pero hoy yo quiero ahora sí empezar a predicar. ¿Le sigo o lo dejamos para la semana que entra? No, porque viene Viper. ¿Qué hacer para vivir una vida de obediencia a Dios a pesar de todo esto? ¿Cómo hacerle? Y la obediencia a Dios tiene que ver con 5 cosas, quizá hay más que hoy te voy a compartir. Número 1, digan conmigo: el querer. El querer. Número 2, digan conmigo: el saber. Número 3, digan conmigo: el entender. Número 4, el poder. Y número 5, el temer. Si entendemos estas 5 cosas, chavos, va a haber una gran victoria para ustedes y para toda la ralea que está acá también. Digan conmigo, muevan el cacahuate, hermano, desoxídelo. Digan conmigo: el querer, el saber, el entender, el poder y el temer. Me gusta repetirlo porque te repites y se te queda. Cuando hablas, lo hablas, se te queda, ¿cierto? Yo batallo para retener a veces. Ahí va. Número 1, el querer, el saber, el entender, el poder y el temer. 5 cosas que nos van a ayudar a no sentirnos impotentes, como Pablo se sintió ahí, y como a veces tú y yo más de una vez nos hemos sentido. Número 1, el querer. Y te hago esta pregunta: ¿realmente quieres obedecer?
¿realmente quiero? Porque ¿cómo obedecer si no quiero? O no me importa, o no estoy consciente de lo que me beneficia la obediencia o me perjudica la desobediencia. Todo inicia con ¿quieres? ¿Quieres obedecer? ¿Realmente quieres? Y si quieres, mantén siempre ese querer cada día de tu vida. Filipenses 2, 12 y 13. Por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, diga conmigo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si tú eres un hijo y una hija de Dios, Dios ya ha puesto en ti el querer. La pregunta es, ¿tú quieres? Dios ya puso en nosotros el querer. Tú estás aquí porque hoy Dios puso en ti el querer de estar aquí. O al menos que te trajo la novia a fuerza. O al menos que te dijeron, si no vas, no me caso contigo. Bueno, hay de esos. No tragas esta semana si no vas. No, sí, yo voy. Quiero comer toda la semana. Salvo esas excepciones, yo creo que todos estamos aquí porque realmente queremos. ¿Quieres? Porque si no quieres, si no te importa, si no te interesa obedecer, no lo vas a lograr. Y gloria a Dios porque el Espíritu Santo que ha hecho habitar el Señor en nosotros, pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, tenemos que mantenernos siempre en ese querer, aún y a pesar de nuestras caídas, a pesar de nuestras fallas, a pesar de que en ocasiones hemos menguado o desobedecido. Dios quiere que tú mantengas el querer, porque si se va el querer, no va a haber obediencia. Una traducción dice: Dios está obrando entre ustedes, Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada. Dios es el que despierta en mí el deseo de hacer lo que a Él agrada y les da el poder para hacerlo. Dios ha puesto el querer en ti, el Espíritu Santo lo ha puesto. No pierdas tu querer. Mantén esa disposición de obedecer y agradar a Dios aún y a pesar de tus fracasos. 7 veces cae el justo y el Señor lo levanta 7 veces. Torre fuerte es el nombre del Señor. A Él correrá el justo y será levantado, siempre y cuando haya Él querer. Porque si no hay el querer, ¿cómo corres a Dios? Sigue luchando, sigue buscando agradar a Dios. No te des por vencido. Recuerda que hay victoria en Cristo. No te desanimes, sigue adelante, pelea la buena batalla de la fe. Si caíste, levántate. No te quedes postrado, sigue adelante, lucha. Vale la pena pelear por todo aquello que Dios tiene para ti. La obediencia tiene que ver con el querer. Segundo, la obediencia tiene que ver con el saber. ¿Sabes lo que Dios manda? Porque si no sabemos lo que Dios manda, ¿cómo vamos a hacer lo que Dios manda? Por eso no es un capricho del pastor o de alguien que quiere edificar a sus ovejas hacerte venir entre semana. Es que aquí estamos aprendiendo lo que Dios manda. Y entre más aprendamos es mejor. Y te puedo asegurar, mira, y te lo digo, pasamos la mayor parte de la vida viviendo entre todo aquello que Dios no quiere, en ese mundo que seduce, en ese mundo que afecta. Y pasar 4 horas a la semana en la casa de Dios no es nada comparado con todas las horas que pasamos en el mundo. Pero hay gente que no quiere saber, y entonces peca por ignorancia o desobedece por ignorancia. Pero ¿sabe usted que hay un principio de derecho? ¿Dónde están los abogados? Levanten la mano los abogados. Hay un principio de derecho que dice que el desconocimiento de la ley no te libra de la infracción. ¿Sí o no?
O sea, tú no puedes decir, Señor, es que no sabía. Es que tienes acceso a saber, pero no quieres saber. O sea, si usted se pasa un alto aquí, no, es que no sabía que el alto es alto. Ah, bueno, pues no sabía. Es que yo hablo italiano. Pues lo siento. Ahí dice que es un alto y usted debe haberse parado. Y como se voló el alto, la infracción ahí está, aunque ignore. Yo les platico que una vez fuimos nosotros a Europa y fuimos a un país donde yo iba pasando por la calle central del país y yo vi que me tomaban fotos. Dije, oye, me volví muy famoso aquí. Y me estaban tomé fotos y decía Laura, mira qué bien, sí, somos famosos aquí. No, eran fotos por exceso de velocidad. Y cuando fuimos a regresar el carro que habíamos rentado, me enseñaron la lista de todas las fotos. Me pusieron todo el álbum ahí. Oye, pero es que yo no sabía. Es que cuando tú entraste a este país, tú te haces acreedor a las leyes de este país. Tú tienes que cumplir las leyes de este país. Y si no, no entres. Bueno, con Dios es igual. La ignorancia no justifica la infracción. La paga del pecado es muerte, es maldición. Entonces necesitamos el saber. Y entre más sepamos, más vamos a obedecer. Entre más sepamos, menos pecados por ignorancia vamos a cometer. Entonces no solamente se necesita querer, se necesita conocer qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, conocer sus mandamientos, su carácter, sus atributos, conocerlo a Él, lo que Él requiere. Todo está escrito en su palabra. Salmo 119, 10 al 12. Con todo mi corazón, dice el Señor, dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado. A ver si me siguen los de arriba. Salmo 119, 10 al 12. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Tercero, la obediencia tiene que ver con el entender. Digan conmigo, conocer, perdón, querer, saber y entender. Quiero explicarles el sentido de la palabra entender, porque en una ocasión yo hablaba con una persona y le estaba diciendo, ¿me entiendes? Y ¿sabe qué me dijo? Dijo, pues ¿qué crees, que estoy retrasado mental o qué? Porque yo le decía, ¿me entiendes? Y bueno, en el léxico así de la gente popó, fina, nice, cool, si tú le dices, ¿me entiendes? Es como una ofensa, o sea, pues no estoy tonto. Pero aquí dice Dios que le entendamos, entonces bueno. Entender, el adquirir sabiduría y entendimiento. Mire, en ocasiones está el querer, está el conocimiento, pero falta el entendimiento. Si ponemos a debate un versículo bíblico para su interpretación en las redes sociales, se va a encontrar cientos de interpretaciones diferentes. ¿Cuál es la buena? Si pone a consideración el tema de los tatuajes en el internet, habrá quien esté a favor y quien esté en contra. Habrá quien lo mande al infierno y habrá quien diga que en el cielo vamos a estar todos tatuados. ¿A quién le hacemos caso? Si usted pone un tema como el divorcio, no, pues el que tiene 5 va a decir aleluya, eso es para la gloria de Dios. El que se anda divorciando es lo que Dios quiere. Él sea hecha tu voluntad, Padre, como en el cielo, también en la tierra. Al fin me deshago de este problema, Padre, aleluya. Y habrá otros que te van a condenar. Y ahí es donde se dificulta obedecer. Porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero no el entendimiento. Y el conocimiento es más profundo que el entendimiento. Hay una oración que David hace por su hijo Salomón que me dejó impresionado hablando de este tema del entendimiento. Porque no solo se necesita el conocimiento, se necesita el entendimiento. La oración que hace
David por Salomón la encontramos en primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículos 12 y 13. Le dice a Salomón, le dice: que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas la ley del Señor. Trate de meditar las palabras. Que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezcas, no para que conozcas, para que obedezcas. Porque David daba por sentado que su hijo conocía la ley del Señor, porque David se le enseñó, porque los israelitas en los primeros 2 años de su vida se sabían el Pentateuco de memoria. Entonces David sabía que Salomón conocía la ley del Señor, pero dijo: aunque conozcan la ley del Señor, tú no la vas a obedecer si no tienes sabiduría y entendimiento. Y por eso ora y le dice a Dios: Señor, que el Señor te dé sabiduría y entendimiento para que obedezca la ley del Señor mientras gobiernes a Israel. Pues tendrás éxito si obedeces cuidadosamente los decretos y las ordenanzas que el Señor le dio a Israel por medio de Moisés. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. Ese consejo, esa oración que David hace por su hijo, reconoce que el conocimiento no es suficiente, que necesitaba algo más, entendimiento y sabiduría para poder obedecer. Podía conocer la ley de Dios, pero no obedecerla. Pero si quería obedecerla, no solamente tenía que conocerla, tenía que tener entendimiento y tenía que tener sabiduría. Entonces necesitamos sabiduría y entendimiento para obedecer. Definamos conocimiento. ¿Qué es conocimiento? El saber. Hay que conocer, no está mal, pero no te puedes quedar en ese nivel. El conocimiento es tener en la mente información de algo. Yo tengo en mi mente los mandamientos de Dios. Eso es conocimiento. Pero entendimiento es descubrir el sentido profundo de algo. ¿Lo captaron? Una cosa es tener información y otra cosa es entender el sentido o conocer el sentido profundo del mandamiento. Y es que a veces conocemos los nos, pero no el porqué de los nos. Por eso les decía ahorita, el único beneficiado de conocer a Dios soy yo, de obedecer a Dios soy yo, y el único perjudicado de si obedezco o no obedezco a Dios soy yo. Hay mucha gente llena de conocimiento, pero no está llena de entendimiento, por eso batallamos. Le voy a dar un ejemplo del entendimiento. Una de las cosas que a mí me cae muy mal es cuando alguien, que esto casi está erradicado y espero que ya no esté sucediendo, pero hace tiempo nosotros dábamos una instrucción y entonces, por ejemplo, vamos a sentarnos de esta manera. Y entonces había gente que decía: ¿pero por qué? Y la respuesta era esta: porque el pastor lo dice. Oye, me eché un chorro de broncas. O sea, le estaba dando el conocimiento, pero no el entendimiento, porque el entendimiento es el porqué de esa instrucción. Es que de esta manera hay un mejor orden, es que de esta manera hay un mejor control, es que de esta manera vas a estar mejor, es que de esta manera va a haber un mejor atención, vas a recibir mejor. Vaya, toda regla tiene un porqué. Y nosotros necesitamos saber por qué Dios pide lo que pide. Y si usted no sabe por qué Dios pide lo que pide, pídale que se lo dé. Santiago 1:5 dice que si alguno tiene falta de sabiduría, se la pida a Dios y el Señor se la dará sin reproche y en abundancia. No con un corazón cuestionador. ¿Por qué? ¿Por qué? No. Dios, ¿por qué? ¿Por qué solo una esposa, Señor? Y el Señor te va a decir: porque si con una no puedes, con dos te mueres. ¿Sí me estoy explicando? Entonces cuando alguien aquí usted lee una orilla y diga: el pastor dijo, dígale: no, el pastor no, ese no es el estudio del pastor. El pastor tiene un porqué y quiero que me digas el porqué. Y si no lo sabes, quiero que alguien me lo diga. Bueno, pero sin bronca, en buena onda, ¿ok? El pastor dijo que no. Porque todo lo que hacemos aquí, todo, absolutamente todo, tiene un porqué.
cómo llegamos, cómo nos sentamos, cómo alabamos, cómo nos acomodamos. Todo tiene tiene el deseo del bien común. A veces no aplica a todos el bien común, pero aplica a la mayoría. No sé si me estoy explicando. Tiene un porqué. El aire acondicionado está a tantos grados porque hay un porqué. Oye, pues el que tiene calor, pues que se eche aire. Y el que tiene frío, pues que se ponga un saco. Porque hay hermanitas. Por cierto, les vamos a poner 50 toneladas más de clima para el Bloom. ¿Y por qué? ¿Son muy bochornosas ustedes, hermano? Ya están los climas nuevecitos. Gracias a Dios que nos permitió comprar 2 aires de 25 toneladas cada uno. Ahí están los agujeros ya. Y para el Bloom va a estar. Y también la planta eléctrica ya va a estar para el Bloom. Pero, amados, todo tiene un porqué. Y Dios, si tú le preguntas, Él te va a decir por qué. ¿No es más fácil obedecer cuando le decimos el por qué? No es lo mismo que tú le digas a tus hijos, no hagas eso, no lo hagas, porque yo digo que no lo hagas. Usted le está echando sal al huerco para que lo haga. Esa forma de corregir a los hijos es la peor. Porque yo soy tu padre. Porque yo soy tu madre, y madre solo hay una. Y el chiquillo se queda. Ya sé que no debo hacerlo, pero no tengo el entendimiento. ¿Por qué tú me pides que no lo haga? Pero cuando tú le dices a tu hijo, mira hijo, te quiero evitar esta consecuencia. Y está este ejemplo, esta situación. Mira, puedes pasar por esto. Yo pasé por esto. Mira, sucedió esto. Pues no te dejo ir con otros niños porque puede pasar esto, puede suceder esto. Y tú empiezas a explicarle, al chico se le va a hacer más fácil obedecer. Y sabes que Dios está dispuesto a darnos entendimiento. Y si tú quieres entendimiento, pidámoselo a Dios, porque a veces la falta de entendimiento es lo que nos impide obedecer a Dios. Ay, hermano, hay tanto que podemos hablar. Cuando no hay entendimiento, batallamos para obedecer. Cuando no hay sabiduría, porque la sabiduría es la aplicación práctica de lo que sabemos, batallaremos para obedecer o aplicaremos mal los mandamientos de Dios. Hay que pedir entendimiento. Escúcheme bien esto: la manera más segura de adquirir entendimiento y sabiduría para seguir la ley de Dios no está en el internet, aunque hay información que le puede ayudar. Tampoco está en los libros de los grandes escritores cristianos, aunque hay mucha información que le puede ayudar. Tampoco está en las opiniones de personas. Usted puede reconocer a 10 personas con 10 opiniones diferentes. El entendimiento se adquiere en la presencia de Dios, amando a Dios, adorando a Dios como lo adoramos hace rato. Cuando le dijimos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Venga tu reino. Así como en el cielo, tu reino se establezca en mi vida. El entendimiento seguro y que no falla no es el que viene del ser humano, es el que viene de Dios. Y Dios quiere darte ese entendimiento. Llámese también revelación. Colosenses 1, 9 y 10 ampara lo que estoy diciéndole. Así que, dice Pablo, síganme, chicos de medios, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Diga conmigo, conocimiento. El saber, ¿estamos de acuerdo? Y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual, entendimiento. Ahí está conocimiento y está entendimiento. Y lo dice, las consecuencias de eso. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de frutos buenos. Segunda Timoteo 2, 1 al 7. Mire, Pablo le da conocimiento y al final en el versículo 7 le habla del entendimiento. Los primeros 6 versículos hablan de conocimiento. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Timoteo, el labrador, para participar de los frutos debe trabajar primero. Y ahí le dice, mira Timoteo, este es el conocimiento que yo te estoy dando. Pero en el versículo 7 mira lo que dice: considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento
todo. Timo, yo te di conocimiento, ahora tú busca del Señor el entendimiento. Si no lo entiendes, Timoteo, todo lo que te estoy diciendo va a ser difícil para que lo obedezcas. Por eso busca el entendimiento. Mire, 2 Timoteo 2:7. Bueno, mire cómo lo dice la NTV. Piensa en lo que te digo y el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Efesios 1:17-18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, en el conocimiento de el espíritu de sabiduría y de revelación, les dé entendimiento en su conocimiento y alumbre los ojos de su entendimiento. Número 4. Ya vamos a terminar. Esto van a ser bien rapiditas, ¿ok? 40 minutos cada una y nos vamos. Es más, que se venga Javi para que ya me empiece a ayudar a aterrizar, porque el avión está muy arriba todavía. Ando arriba de los 10,000 pies todavía. Diga conmigo: el querer, el saber, el entender, el poder. Mire, de nada sirve querer, saber y entender si no puedo. Si no puedo. Pablo decía: quiero pero no. Yo necesito que Dios me dé el poder. ¿Y sabe para qué? ¿Para qué Dios envió el Espíritu Santo? Para darnos poder. Por eso debemos cultivar a diario una relación con el Espíritu Santo de Dios. Separados del Señor no podemos hacer. Necesitamos la capacidad para hacer, para entender, para poner por obra lo que queremos hacer y lo que Dios manda. Juan 15:4-5, el Señor dice, Jesús dijo: permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, se lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden. Querer obedecer a Dios sin Cristo no se puede. Y hay mucha gente que quiere hacer el bien, pero no tiene Cristo. Por eso Pablo decía: todo lo puedo en Cristo. O sea, usted puede ser una persona con buenas intenciones, con buenos deseos de querer hacer el bien, pero no poder hacerlo, porque sin Cristo no se puede. No solo se trata de buenos deseos, no solo se trata de buenas intenciones. Recuerde que Dios pone el querer como el poder para hacerlo. Es con Dios. Necesitamos el poder de Dios. Entonces tenemos el querer, el conocimiento, el entendimiento. Pidamos el poder y cultivemos una relación con aquel que da el poder. Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Él nos da la fuerza y la capacidad para lograrlo. Efesios 6:13. Tomad la armadura de Dios. 2 Corintios 12:9-10. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Romanos 8:13. Por el Espíritu haz morir los deseos de la carne. En nuestra propia fuerza no podemos hacerlo, amados hermanos. No podemos obedecer a Dios en nuestras propias fuerzas. Necesitamos la ayuda que viene del Señor. Entonces ya tenemos el querer, tenemos el saber, tenemos el entender, tenemos el poder. Y número 5. Diga conmigo: el temer. El temer en dos sentidos. El primero, temamos hacer lo malo, hermanos. Tengamos miedo a hacer lo malo. Cuando perdemos el miedo a hacer lo malo, la Biblia nos dice que no tengamos temor a nada porque Dios está con nosotros. Pero hay un temor saludable. El temor saludable es tener miedo a hacer las cosas que están mal. Tengamos miedo de desobedecer a Dios. Hoy la gente no tiene miedo de desobedecer a Dios. Y porque muchos, hay un mensaje que dice: no le tengas miedo a Dios. No le tengas miedo a Dios. Dios es bueno, pero tengamos miedo de desobedecer a Dios por las consecuencias que van a venir. Jóvenes que no has entrado en las drogas, ten temor, ten miedo de dar el primer toque, porque ese te puede volver un adicto. Hombres que tienen amigas, ten miedo de tener amigas,
porque te puedes enredar con una de ellas y serle infiel a tu esposa. Mujeres que están aquí, tengan miedo de deshonrar a su esposo, porque puedes perder tu familia. Hay un miedo saludable. Es el miedo que te aleja del mal. Ese miedo es bueno. En una ocasión una persona estaba contratando a un chofer, y la entrevista, la persona le hace la pregunta y dice: si tú vas por un lugar donde hay un precipicio, en una carretera donde hay un precipicio, ¿qué tanto te alejarías del precipicio? Y entonces un muchacho joven dice: yo me alejaría 10 centímetros del precipicio, yo no tengo miedo. Muy bien, gracias, yo te mando llamar después. Viene otra persona un poquito más grande y le dice: si tú vas a manejar hay un acantilado y hay un precipicio, ¿qué tanto te alejarías del precipicio? Y esa persona un poquito más grande dijo: yo me alejaría 1 metro, queriendo decirle: no tengo miedo, o sea, yo soy buen chofer. Llegó un viejo de unos, no hay que decirle edad porque si nos vamos a sentir viejos. Un viejo de experiencia. Y dijo: bueno, ¿y tú? Si vas manejando por un lugar donde hay un acantilado y donde hay un precipicio, ¿qué tanto te alejarías del precipicio? Y el hombre le dijo: mire, señor, yo me alejaría lo suficiente como para no poner en riesgo su vida ni la mía. Dijo: tú tienes el trabajo. ¿Por qué a veces estamos tan cerquita del precipicio? ¿Por qué siempre manejamos a la orilla? ¿Por qué siempre estamos pensando hasta dónde no es pecado? Un besito cachichurri no es pecado. ¿Por qué? ¿Por qué caminar aquí si yo puedo caminar desde acá? Aquí yo no tengo margen de maniobra en un empujón del diablo. Acá sí tengo. Y me puede empujar, pero yo tengo donde detenerme. Muchos no han podido obedecer porque caminan en la orilla. No camines en la orilla. Ten miedo de caminar en la orilla. Yo le tengo miedo a eso. Mucho miedo. Quizás eso es lo que me ha mantenido haciendo lo mejor que puedo, porque tampoco soy perfecto. Y segundo, el temer, en el sentido de temer a Dios. No temerle a Dios, temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Temer a Dios es amarlo lo suficiente como para no querer fallarle. Señor, yo te amo y no te quiero fallar. Ayúdame a no desobedecerte. Temor a Dios es aborrecer el mal. Temer a Dios es amar lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Eso es temor a Dios. Temor a Dios es reverencia, respeto, honra. Temer a Dios es decir, si tú dices sí, Señor, es sí. Y si tú dices no, es no. Ese es temor a Dios. Cuando no hay temor a Dios, vamos a caminar en el mal. La Biblia nos dice claramente ahí en Proverbios 8:13 que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Honrar, reverenciar, un deseo de agradarle, de hacer su voluntad, un miedo de defenderle a Él, de quedarle mal. Que Dios nos ayude a aborrecer el mal. Porque puedes tener el querer, puedes tener el saber, puedes tener el entender, puedes tener el poder, pero si amas el mal, ¿quién te va a detener? Pero si aborrecemos el mal, lo que Dios aborrece. ¿Y por qué lo aborrece Dios? Porque Él sabe el daño tan tremendo que nos hace. Él sigue siendo Dios. Y si aborrecemos el mal, vamos a obedecer al Señor. Vamos a sacrificar la carne, vamos a morir al pecado y vamos a hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial.